Y aquí tenemos las fórmulas de integración exponencial, donde si tú quieres integrar una exponencial, válgame la redundancia, con un exponente que es una variable, pues no pasa nada. Realmente no afecta en nada la integral a la función, pasa directo. En el caso de que tengas una constante exponenciada con una variable, bueno, en este caso se queda la función, pero se multiplica por el inverso del logaritmo natural de la constante. Ahora, el procedimiento no es complejo, es básicamente identificar y repetir procedimientos que hemos hecho en anteriores casos. Por ejemplo, aquí tenemos la integral de x multiplicado por la exponencial a la menos 6x cuadrada. Tenemos la variable abajo y tenemos la variable en el exponente. Bien, primero identificamos nuestra función u. ¿Por qué? Porque podemos hacer cambios de variable, podemos hacer ajustes. Todo aplica mientras se respeten las reglas algebraicas. En este caso nuestra función u es menos 6x cuadrada, que es el exponente, y su derivada es menos 12x de x. Hay que recordar que tenemos que completar la función a integrar para poder realizar el procedimiento. En este caso, pues el menos 12 pasa como inverso afuera del símbolo de integral con su signo menos, y si hace el cambio tenemos e exponenciado la u por el diferencial de u, que este es del menos un doceavo. Hay que recordar eso. Ahora, si lo integras, pues como el exponencial elevado a una variable, pues pasa directo. Entonces queda menos un doceavo de e a la u. Y nada más devolvemos las sustituciones. Y ahora verificamos el caso contrario, donde tenemos una constante elevado a la variable. Muy bien, en este caso pues igual identificamos nuestra función u y su derivada, la cual no tenemos que completar nada, como se observa. Hacemos el cambio con la fórmula de a la u por el diferencial de u y integramos directamente. Tenemos el inverso del logaritmo de la constante, que es 1 sobre el logaritmo natural de 2 por nuestra función 2 a la x. Y a su vez, si por ejemplo ahora lo aplicamos con una función trigonométrica, tenemos seno de x por el exponencial elevado al coseno de x. Bueno, en este caso podemos hacer el cambio de variable y completar nuestra función. ¿Por qué? Porque si tomamos coseno de u, su derivada es menos seno de x, Entonces, nada más tenemos que agregar el negativo, como se observa, antes de del símbolo de integrar, y hacemos el cambio, e a la u por du, que en este caso pasa directo, y al hacer la devolución de la variable tenemos menos e a la coseno de x, más la constante de integración. No es necesario calcularla a menos que lo requieras, pero en este caso pasa de más. Y ahora pasamos a las fórmulas de integración logarítmica. Hay que recordar que todo esto son cuestiones trigonométricas y fueron analizadas en base a experimentación y al análisis de distintos casos. Entonces, cuando integramos una función y nos da una solución directa, significa que el comportamiento de la función integrada nos acerca a esa respuesta. En este caso tenemos integrales. La directa del logaritmo natural es de u entre u. O sea, cuando tenemos la variable en el denominador, nada más podemos identificarla directo como un logaritmo natural de nuestra variable. Y tenemos distintos casos. Por ejemplo, aquí podemos observar un caso directo donde tenemos en el denominador 2 más 3x. Si lo usamos como función para derivar, obtenemos 3 de x y nada más completamos la función y nos queda inverso la función a integrar, que es de u entre u, por lo cual nos sale directo.
Y por ejemplo ahora tenemos este otro caso donde tenemos coseno de x más 2 sobre seno de x más 2. Como comparten el término o la variable ambas funciones, podemos utilizarlas para identificarse como derivadas de. Por ejemplo, tomamos el seno de x más 2, su derivada es coseno de x más 2 por el diferencial y nos sale directa la integral. Pero oye, ¿qué sucede cuando queremos integrar la función del logaritmo natural? Muy bien. Bueno, en este caso podemos utilizarlo como función porque el logaritmo natural se puede derivar. Revisen las tablas de derivación y lo van a encontrar ahí. Cuando derivas el logaritmo natural obtienes 1 sobre la variable, en este caso 1 sobre x por el diferencial, la cual, como se observa en nuestra función de integrar, está completo el diferencial. Tenemos 1 sobre x por el diferencial, lo cual nada más hacemos la sustitución u por el diferencial u, y eso al integrarlo pues nos da u cuadrada sobre 2. Por eso es que al regresar la variable tenemos logaritmo natural cuadrada de x. Hay que recordar, el cuadrado se aplica sobre la función, ya sea seno cuadrado, coseno cuadrado, tangente cuadrada, logaritmo natural cuadrado. No se aplica sobre la variable, como se observa, o sea, al x no se le aplica el cuadrado, solo se le aplica la función. Y ahora tenemos un caso en el que tenemos en el denominador cuadrados. Oye, pero ¿qué no se resolvían por trigonométricas que se podían sustituir? Bueno, pues es que también se pueden analizar por forma de logaritmos. Esa es la variabilidad que hay entre las integrales. Puedes resolverla de 1000 maneras y dependiendo del resultado es como tienes que tomar las decisiones. Porque va a haber integrales donde sea un poco más fácil de hacerlas, va a ser un poco más complicado de hacerlas, y en el resultado puedes observar cuál es más fácil de representar, de recrear o de simular que otras. En este caso pues tenemos la x cuadrada menos 9 en el denominador. Identificamos como u a la x y de u su derivada de x, y también tenemos los cuadrados correspondientes. U al cuadrado es x cuadrada y a al cuadrado igual a 9. Muy bien, ¿qué sucede ahora? Bueno, pues si se observan en las fórmulas, hay que recordar, espero que hayan apuntado, hay una fórmula específica donde tenemos du sobre u al cuadrado menos a al cuadrado, lo cual nos da 1 sobre 2 veces la constante logaritmo natural de la división de la diferencia de u menos a entre u más a más la constante de integración.